Listo, empezamos. Les hablaba de este trabajo del Ministerio de Educación que está haciendo dos guías híbridas. Acabo de hablar también con un colega. Yo estuve haciendo una consultoría también sobre ello, el tema híbrido. Y justamente el verdadero trabajo que se debe hacer en el tema de educación física pasa por eh, esa combinación que debe existir entre la fase virtual o a distancia, que ya hemos venido trabajando y que nos hemos empapado en educación física y la parte de la presencialidad. Entonces, para algunos dirán, es mucho más complicado, en realidad, porque yo pensaba regresar a la presencialidad y ya no estar con todo este trabajo que venimos haciendo, pues no, este, del trabajo remoto. Pero bueno, pasa esto, ¿no? Pero lo bueno y lo positivo de esto es que también la dirección técnico normativa ha sido más flexible para aquellos que pueden completar sus 30 horas, ¿no? También es importante, es lo bueno que trae esta presencialidad, porque tú puedes ahí presentar tu horario y decir en este colegio trabajo tal hora y tal hora, pero eso no se podía demostrar en lo anterior, ¿no? No se podía porque era remoto. Ese es lo positivo. Ahora, vamos a ver un pequeño documento explicativo que pasa por la norma, y vamos a ver la norma también. También va a ser importante revisar la norma, la 531. Hay una modificatoria que ha salido recién, pero en realidad no vamos a ver específicamente ello porque no hay aspectos híbridos fuertes como si lo hay en, en la 531, ¿no? Que ahí viene específicamente los aspectos híbridos, que eso sí, en realidad me interesa mucho que podamos un poco establecer un poquito en el trabajo que ya venimos planteando ya hace algunos meses, ¿no? Entonces la 531 es un poquito la que vamos a conversar, pero antes vamos a hablar de la educación híbrida, que tiene que ver mucho con con la norma. Casi todo lo que vamos a hablar de la norma es aquí. Es básicamente con dibujitos de la norma, ¿no? Es de una magíster que ha establecido y cuando hablemos de la norma, específicamente 10 puntos normativos que nos depara la 531, vamos a ver esta parte, ¿no? Entonces, es un método de educación que toma lo mejor de la educación a distancia y les decía lo que hemos venido trabajando en educación física con las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa y sus actividades, ¿no? Que ese ha sido lo más interesante. Pero además, de esto, ¿no? De esto, podemos establecer que el Ministerio de Educación ya no está pensando, y eso ya lo he dicho en clases anteriores, no está pensando ya en subir ya experiencias de aprendizaje como la subía y actividades, ya no. Entonces, ahora el profesor de educación física o de otra área queda, digamos, a libertad de ejecutar sus propias experiencias, que en realidad se van a convertir, en lo que concierne a reseñas, ¿no? Ellos hablan de reseñas, que es una palabra que ustedes van a escuchar de aquí todo este año, ya les voy adelantando. Quiere decir que el profesor o la profesora Juana Peña, por ejemplo, está haciendo un excelente trabajo en Chulucanas, Piura, y los especialistas y los coordinadores regionales del plan perdón, de la DEFIT van a decir, acá tengo a la profesora Juana Peña, por ejemplo, y esa reseña, hacemos una reseña tipo resumen, donde ella viene trabajando correctamente y la subimos, la enviamos. Todas las regiones van a reportar y se van a colgar los mejores trabajos, ¿no? Las mejores experiencias. Entonces, antes era del ministerio a las regiones, ahora es de las regiones al ministerio. Va a haber como un cambio así. Y entonces ahí Juana dirá, bueno, vengo trabajando en mi localidad de esta manera híbrida, es decir, trabajo tanto presencialmente como estas estrategias para distancia, ¿no? Entonces tengo estos dos aspectos
fusionados y me va muy bien. Entonces, eso se va a tomar como un ejemplo y se sube para que los demás puedan trabajarlos. Ese es un poco el mecanismo hasta ahora que tienen en mente en el Ministerio de Educación, pero también hablan de la clase invertida y las estaciones, que yo quiero poner esos dos temas al final para que se pueda extender un poco este trabajo, ¿no? Se puede extender y podamos completarlo en el temario, porque en el mismo certificado también se pone el temario. ¿Cuál es su objetivo en realidad, no? El objetivo es mejorar la experiencia educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en un lugar físico como en un espacio virtual. Lo normal, o sea, lo ideal es que sea, esta es la verdadera educación híbrida que no se da, como me decía un colega, esto no se va a dar en el Perú, en realidad, no es porque los profesores no quieran hacerlo, ya, sino que no contamos, como decía alguien, ¿no? Podemos trabajar con tantas plataformas, pero en realidad, como me decía un profesor, está lloviendo ahorita, estoy con mi celular, ¿cómo hago? Si yo quisiera también estar al nivel de los demás, ¿no? O sea, hay que ir viendo la contextualización, la realidad de los demás. Entonces, el profesor que está aquí de rojo es el profesor de educación física, vamos a poner caso, ¿no? Estaría en el patio, ¿no? Y sus estudiantes estarían con sus celulares o con sus tablets, bueno, aquí tienen tablets, y el profesor está con una pizarra electrónica y está trabajando con ellos, pero están conectados otros estudiantes, como pueden ver ahí desde su casa, ¿no? Es como lo que trabajamos remotamente, ¿no? Están desde su casa y hay 4 estudiantes que están presencialmente. Esta es la verdadera planificación híbrida, perdón, el verdadero trabajo híbrido, es el verdadero, porque estás trabajando con tus estudiantes ahí en el campo y los demás lo están viendo. Vamos a poner el caso que estén haciendo algunos ejercicios, los demás también están viendo y también están reproduciendo ejercicios, pero todo es simultáneo. No es que yo haga lo presencial ahorita y después haga el tema a distancia. No, 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 es simultáneo. Por eso les digo, eso parte de tener también una situación de materiales, ¿no? De tener el tema de la logística en cada institución. Pero ese sería normal. ¿Y ellos por qué no asisten? Porque justamente es híbrido, ¿no? La presencialidad y la distancia, ¿no? Claro, y ya la siguiente clase, pueden venir los que estaban a distancia y ya no, ellos pasan al tema a distancia y así sucesivamente van intercambiando. O puede ser también como conversamos con algunos colegas, de repente algunos padres de familia no vacunan a sus hijos, los no vacunados trabajan a distancia y los que están vacunados trabajan acá, ¿no? Aunque no sé si irá a haber una obligación, pero más o menos se podría trabajar de esa manera, ¿no? Porque no creo que todos se vacunen, no creo que todos los padres vacunen a sus hijos. Bueno, es una idea. Entonces podría ser porque también hay que mantener la distancia entre las carpetas y todo eso, ya no es como antes, que ingresan los 30 estudiantes y todo ello, ¿no? Entonces, por ahí que también es bien importante establecer, por eso algunos me decían, no, pero lo híbrido sí se da, va a ser muy fácil. No, no es así, porque nosotros vamos a intentar, ¿no? A intentar, yo creo que el Ministerio de Educación está preparando también eso, el intentar establecer, ¿no? El intentar establecer un trabajo híbrido que ya lo vamos a ver en la norma, cómo ellos más o menos quieren desarrollarlo, pero no es pues como el trabajo pues verdadero que aquí están viendo ustedes, que es simultáneo, ¿no? No es que estos que están a distancia después van a recibir el video para que vean, no, 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 es simultáneo el trabajo. Eso un poquito quería clarificarlo, porque ese es el trabajo híbrido, ¿no? La simultaneidad entre los dos, porque por eso dices una fusión o mezcla entre ambos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo de este trabajo híbrido? Es mejorar la experiencia educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en un lugar físico como en el espacio virtual. En realidad, los profesores de educación física nos estamos enfrentando a un nuevo reto. Ya tuvimos el reto remoto, eh, el 2020, el 2021, 2 años,
que el profesor de educación física ha logrado, digamos, superar obstáculos del tema de la educación física, llevarla hacia las familias que estaban en la virtualidad y desarrollarla, ¿no? Participando las familias, etcétera. Sin embargo, hubieron también algunas circunstancias, pero ya logró superar eso. Fue difícil, sí, pero lo logró, porque las demás áreas son muy fáciles enseñarlas remotamente. No es que quiera, digamos, señalar eso, pero en realidad las demás áreas no son tan difíciles, pues son teóricas, pero educación física no es su naturaleza enseñarla virtualmente. Imagínense ustedes que salga un instituto ya o una universidad que enseñe, este, que enseñe, por ejemplo, educación física a distancia a los 5 años. Ya, imagínense eso, ¿no? Imagínense eso. Este, ¿Ustedes creen que saldrían buenos profesores de educación física si en realidad pasa esta situación de que estudien a distancia los 5 años? Entonces, un poco para reflexionar, ¿no? Y eso también pasa con nuestros estudiantes en el tema de educación física, ¿no? Entonces, por ahí hay que establecer esa situación que también es muy importante, ¿no? Ahora, también hay que establecer que cuando regresemos a la presencialidad según la norma la 531 es clarita en el tema híbrido, ¿no? Clarita en el tema híbrido, y te da todos los alcances del tema híbrido. Este, yo creo que allí sí, vamos a tener que hacer un análisis rápido porque recuerden que hoy día tenemos que terminar con los PCA que les voy a enviar también al grupo, ¿no? Ese va a ser nuestro término, ¿no? Eh, un poco la pregunta, ¿no? Cuando hablamos del aula invertida, es una modalidad que, bueno, algunos estamos investigando para armar nuestro trabajo, ¿no? Semipresencial o mixto, en este caso, que ya se ha venido dando, en realidad se ha venido dando ya en otros países sin problemas. Eh, Utiliza el tema de la presencialidad, ¿no? Y lo virtual, pero tomando aspectos, lo mejor aspecto de cada uno de ellos, ¿no? O sea, yo puedo empezar por lo virtual una semana y luego trabajo la presencialidad, la otra semana empiezo por la presencialidad o lo virtual, de acuerdo a cómo a mí me vaya favoreciendo. Por eso es que se invierte la clase, ¿no? Una parte y luego otra parte, pero lo híbrido es simultáneo. Esa es la verdadera palabra. Yo por eso me preguntaba, ¿por qué tomaron lo híbrido inclusive para la norma? Es, si tuvieras todos los elementos, tanto materiales como logísticos, podríamos hablar de un híbrido simultáneo, pero acá yo creo que más es el aula invertida, por eso es que ahora están recurriendo a la aula invertida, porque dicen, bueno, si en esta semana no puedo desarrollar bien la presencialidad, bueno, voy a empezar el tema, este, digamos, virtual y luego trabajo lo presencial. Entonces voy invirtiendo de acuerdo a cómo sean mis necesidades, ¿no? De enseñanza. O sea, esa es un poquito la cuestión que marca la diferencia entre los dos y que también tiene, digamos, esta clase invertida aspectos, por ejemplo, en la casa, dice, los estudiantes estudian y se preparan para participar en las actividades. En la clase, los estudiantes practican aplicando conceptos clave mientras reciben la retroalimentación. Y después de la clase, los estudiantes se evalúan su entendimiento y extienden su aprendizaje. También tiene, digamos, sus partes de cómo se debe desarrollar, pero nosotros vamos a un poco a tener una sesión donde hablemos de esto para nosotros poder sacar, digamos, nuestras propias conclusiones de estos aspectos, inclusive vamos a hablar un poco de estas, este, inclusive por las estaciones que también se habla mucho, ¿no?
¿Cómo realizarla? Lo dice la norma, combinando la educación a distancia y presencial con el uso de medios multimedia mediante ejercicios asincrónicos en la web, en el caso de los alumnos con acceso a Internet. Por eso, nosotros es muy fácil decir híbrido, todos trabajamos a distancia, otros trabajan presencial, sí, y hacemos la combinación o hacemos la clase invertida, pero hay que tener en cuenta siempre la realidad, ¿no? El contexto, porque acá habla del uso de medios multimedia mediante ejercicios asincrónicos después de en la web, o sea, hace su trabajo después, pues, asincrónicos después de tiempo. En el caso de los alumnos con acceso a Internet, ¿no? Yo creo que a los que no tienen acceso a Internet, porque son muchos también, creo que les van a facilitar las tablets, que ya vienen con un software donde vienen clases también ahí grabadas, que les va a facilitar, si yo no tengo Internet, por ejemplo, ya tengo digamos, ahí grabado todas las clases principales, ¿no? O las que se van a dar al tema a distancia. Las características según la norma, la 531, ¿no? Ya sabemos que tiene dos espacios, lo presencial y lo virtual. También hay tiempo de interacción sincrónica, casi simultáneo, y asincrónica después de, puedo dejar trabajos posteriores para que me presenten y con el tema de retroalimentación, sí, existen métodos, pero en educación física también tenemos métodos, ¿no? Que vamos a ver nosotros un tema sobre estilos, que también le dice la OTP que pueden ser estilos, pueden ser métodos, pueden ser estrategias, pueden ser técnicas, etcétera. Activos individuales, grupales y colaborativos. Nosotros también tenemos estos estilos o métodos, ¿no? Que van por allí. Hay los cognitivos, tenemos los participativos, tenemos los que promueven la creatividad, los individualizados, los dirigidos, ¿no? Pero esta vez lo vamos a hacer apuntar hacia el tema justamente híbrido. Y hay experiencia de aprendizaje independientes y guiadas. Según la 093, que es una norma que todavía no ha sido, digamos, derogada, dice que las experiencias de aprendizaje pueden ser unidades, pueden ser proyectos o pueden ser estudio de casos. ¿Se sigue manteniendo? Sí, no ha habido ninguna situación que diga lo contrario. Por ejemplo, educación inicial que aquí están haciendo énfasis, que es la norma, y a educación física y a otras áreas, se debe pensar en las características de nuestros niños, por lo tanto se recomienda utilizar una planificación guiada mixta que incluya los días presenciales y los días a distancia. Ya cada uno de las instituciones educativas sabrán considerar este tema que va a ser muy importante, ¿no? Pero yo creo que aquí también va a haber una transgresión al tema de los contratos. Yo también lo veo desde la parte legal, ¿no? Porque si va a haber una semana presencial, una semana virtual o como lo quiera considerar el director de acuerdo a las circunstancias, ¿cómo es que yo tengo 15 horas y quiero completar otras 15 horas y tengo que presentar los horarios? Pero en realidad esos horarios todavía están a modificación, ¿no? Les dejo un poquito ahí la situación. Y si están a modificación, porque no sabemos cómo van a actuar ahí hasta el 28 de marzo que empiezan, los contratos son a antes y yo tengo que llevar esos horarios. O sea, ahí como que me queda la duda un poco en el tema normativo. La situación significativa, el propósito de aprendizaje, los criterios de evaluación, la secuencia de actividades, las producciones y actuaciones, todo este marco del enfoque por competencias que está presente no ha cambiado en realidad porque nosotros vamos a ver también hoy el tema de la situación significativa. También hay un módulo que les voy a compartir. Ya algunos que han pasado el sábado a hoy más o menos conocen de ese material. Vamos a considerar, ¿no? Todos estos puntos que no han cambiado para la planificación. Entonces, no es que hayan cambios radicales, ¿no? No, porque una vez que tú tengas tu planificación, tú vas a aplicar las estrategias para llegar a este trabajo híbrido, ¿no? Yo puedo tener mi planificación, la misma que ejecuté el año pasado, sí, porque ahí viene a distancia, pero ahora cómo la aterrizo a lo presencial. Por eso yo lo que planteo, porque yo tengo bimestralmente de primero a quinto de primero a sexto de primaria y de primero a quinto de secundaria,
lo que justamente voy a trabajar en la segunda sesión de trabajo con nosotros, que tiene que ver con experiencias bimestrales, es la experiencia bimestral, pero crear dos columnas donde ponga cómo voy a trabajar la parte presencial y cómo voy a trabajar la parte a distancia. Ya ponerle de una vez, de tal manera que eso va a ser también un plus para que cada uno de nosotros tengamos esa claridad de poder desarrollarlo, ¿no? De esta manera. Y cuando presente mis informes mensuales, no sé si cambiará, porque recuerden que fue el 0,49, después ha sido el último informe, creo que era el 0,55, este, el oficio múltiple. Entonces, allí para informar también informas cómo trabajaste la parte presencial y cómo trabajaste la parte virtual, ¿no? Entonces, pero ahí no se ha tocado muchos cambios en realidad en este tema de la planificación, ¿no? No hay muchos cambios que digamos. Así que no creo, ya, no creo que tengamos inconvenientes ahí. Bueno, me están escribiendo al WhatsApp algunos colegas que me dicen que lo haga los días miércoles, que está bien, que se trabaje por los días miércoles como hoy, ¿no? No sé, sería mover todo. Por mí no hay ningún problema, yo no tengo problema, pero algunos ya se apuntaron para los jueves. No sé, podríamos conversarlo ya después en el grupo, ¿ya? Eh, ¿Cómo planificaremos? Es según la RBM 531, debemos planificar con experiencias de aprendizaje. Las experiencias pueden tomar forma de proyecto, la unidad, ¿ya? Lo demás. Muy bien. Y ya hay algunos aspectos también de cómo podría ser, pero no podemos tocarlos acá porque son algunas ideas nada más. Quiero llevarlos a la norma brevemente, porque también la voy a enviar al grupo, es decir, todos tenemos que trabajar la norma para empezar ya también a trabajar con la situación significativa, ¿no? Vamos a trabajar con la situación significativa. Esta es la norma que ha sido modificada en realidad hace una semana, creo que el 20, si no me recuerdo, el 29 de enero ha sido la modificatoria, pero no ha modificado cosas del tema híbrido, ¿no? La 531 del 23 de diciembre del 2021 y que son las disposiciones para el retorno a la presencialidad, ¿no? Y o semipresencialidad, así como para la prestación de servicio educativo del año 2022. Ya, bueno, todos anuncian el 28 de marzo, están siendo vacunados los niños en sus escuelas, ¿no? He visto masividad. Los profesores también se están vacunando. Bueno, todos dicen el Omicron es más tenue, así que no hay preocupación, dicen algunos, y entonces están con toda la idea de volver este 28 de marzo. Bueno, eh, dentro de la parte normativa hay condiciones de bioseguridad. No he visto mucho, en realidad, el tema del trabajo a nivel de la losa deportiva, la cancha, ¿no? No hay mucho más, se habla del aula, ¿no? La ventilación, ¿no? A nivel de aula, cómo van a estar sentados, etcétera. Esta norma toca muy poco el tema de ese ambiente, ¿no? Eh, el tema de la bioseguridad sí está este, muy planteado, ¿no? El PAT, cómo se va a trabajar, el monitoreo. Esta norma la estuvimos revisando ya la semana antepasada. Trae situaciones muy positivas, pero eh, también habla mucho del tema diagnóstico, de cómo se va a llevar el tema diagnóstico, ya ustedes pueden también revisar ahí algunos aspectos. Pero el 8.3 necesariamente ya te habla de cómo vas a llevar a cabo el proceso híbrido, ¿no? Esto es a ciencia cierta, cómo se va a llevar a cabo este proceso híbrido que es donde tenemos que llegar. Dice planificación de experiencia de aprendizaje para el desarrollo de procesos de aprendizaje híbridos. Eso no es un PPT, no es una cuestión de invento, esta es una cuestión normativa, así que todos los profesores deben manejarlo porque a partir de este manejo podemos ya establecer, ¿no?
y a establecer un trabajo mucho más, digamos, preciso, ¿no? Entonces, por allí que vamos a establecer un poquito esta situación, ¿no? Vamos a establecer esta situación. Las experiencias de aprendizaje deben combinar formas diversas de aprendizaje según las condiciones y características del contexto. Eso es lo que ya el ministerio señala, ¿no? Vimos la imagen que era simultánea, si tienes todos los medios y todo eso. Pero aquí es bien clarito cuando señala que las experiencias de aprendizaje deben combinar formas diversas de aprendizaje según las condiciones y características del contexto. O sea, para el ministerio hay más flexibilidad, ¿no? Eso también lo dice el artículo 33 de la Ley General de Educación, si no me equivoco, que establece que el currículo es abierto, flexible, diversificable, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber esa apertura. Y entonces aquí dice, lo que implica desarrollar experiencias de aprendizaje de procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos, por lo que se debe observar lo siguiente. La planificación de una misma experiencia de aprendizaje debe comprender la combinación articulada de actividades que se desarrollen en el momento de trabajo presencial y a distancia a lo largo de la experiencia. O sea, ahí estamos claritos, es lo que decía el PPT con dibujitos, pero aquí lo dice clarito la norma. Se les voy a enviar así subrayadita, ¿ya? Deben ser potentes, consistentes y coherentes. ¿Cuál es este concepto de dónde viene? De la experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje debe ser potente, debe ser consistente y debe ser coherente, ¿no? Deben propiciar el desarrollo del pensamiento complejo y sistémico. Todo este concepto parece muy conocido. Sí, es que es el concepto de la experiencia de aprendizaje. Entonces, hasta ahí no hay tanta situación. Ahora, estas situaciones plantean retos, desafíos, problemáticas de distinta naturaleza que constituyen experiencias retadoras e interesantes de resolver para los y las estudiantes. Sí, y es más, yo voy a establecer en un momento dos ejemplos de PCA, tanto de primaria como secundaria, y allí van a ver ustedes cómo es que esta situación, que es de la que se habla aquí, debe plantear, ¿no? Los retos, los desafíos, las problemáticas, ¿no? Ahí vamos a ir viendo algunos ejemplos, inclusive tengo una separata que les voy a brindar para que ustedes puedan, digamos, considerar que esto no va a ser una situación complicada, ¿no? Ni mucho menos difícil aquí, ¿no? Ahora, dice, deben contener un conjunto de actividades que conducen a los y las estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejo. Aquí, aquí es bueno nosotros considerar, ¿no? Considerar que los estudiantes, pues no hay que prepararlos para, como dice David Bretel, un connotado especialista, tecnólogo de la Universidad Católica. Pueden ver sus videos en YouTube. Luis Bretel, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver que él justamente menciona que muchas veces en educación física o en otras áreas, al enfrentar algún tipo de situaciones que son mínimas, ya decimos, oye, ese es un desafío, un problema complejo. No, hace un rodamiento y ya, bueno, el estudiante está pues enfrentando un desafío, un problema grande, ¿no? Pero en realidad, este, tiene que ser con mucha más, él señala, por ejemplo, en educación física, con un circuito, con una situación que le genere a él un conflicto cognitivo y que lo lleve a un nivel mucho más de aplicar o desarrollar sus competencias. En ese sentido, sí, hay que tener esa consideración, ¿no? Hay que consideración.
Entonces, por ahí viene la situación. Entonces, allí viene esta situación y ahora los momentos presenciales, ya, los momentos presenciales, aquí viene una cuestión también importante, y sincrónicos, cuando son presenciales y sincrónicos, es decir, que son simultáneos, ¿no? Deben ser aprovechados para realizar procesos de mediación y retroalimentación. Esto va a ser muy interesante porque vamos a tener esos momentos con los estudiantes, ¿no? Con los estudiantes, este, y que además el tener a los estudiantes, ok, que además tener a los estudiantes, digo, con nosotros, podemos retroalimentarlos, que esa es la idea anterior, ¿no? Porque recuerden que siempre la retroalimentación era casi asincrónica, porque te enviaban la evidencia y ahí debía que ser la retroalimentación. En algunos casos se presentaba la siguiente semana, pero tenías tú rápidamente que en el camino ir retroalimentando, lo cual era sincrónico, ¿no? Pero mayormente era asincrónico porque cuando presentaban, a partir de ahí ya se hacía una retroalimentación, lo cual aquí va a ser un poquito más práctico, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos los momentos a distancia y asincrónicos deben ser aprovechados principalmente para el desarrollo del trabajo individual a partir de las orientaciones recibidas en el trabajo presencial o sincrónico, así como orientar el uso de materiales educativos o recursos para lo que realicen de forma autónoma en compañía de la familia. Entonces, también aquí, muy importante establecer, ¿no? Muy importante establecer ya un trabajo mucho más detallado, ¿no? Porque aquí entra la otra parte, ¿no? La otra parte. Aquí sí quisiera hacer una cuestión, digamos, de análisis, porque los momentos a distancia y asincrónicos, que ya vienen a la parte híbrida, ¿no? Aquí encajan, deben ser aprovechados principalmente para el desarrollo del trabajo individual. Y ya es cuando el estudiante, por ejemplo, en casa, ¿no? Tiene que desarrollar el trabajo. Pero miren una cuestión importante que dice el Ministerio de Educación, ¿no? También nos sirve para orientar el uso de materiales educativos o recursos para que lo realicen de forma autónoma en compañía de la familia. Es decir, ¿se va a mantener el trabajo remoto que se venía dando? Sí. ¿Se va a mantener el trabajo en relación a que haya una participación de ambos? Es decir, el estudiante va a la escuela, hace la presencialidad, pero en la casa trabajan de esa manera. Ahora, deben considerar el aprovechamiento de espacios diversos en el territorio, poblado, comunidad, localidad o distrito, ¿no? Para lo cual se requiere determinar con qué espacios se cuenta y determinar cómo se podrían aprovechar para desarrollar procesos de aprendizaje al aire libre. Entonces aquí más o menos como que se expresa y podemos interpretarlo educación física, pero no lo dice estrictamente educación física. Entonces dice, deben considerar el aprovechamiento de espacios diversos en el territorio poblado, comunidad, localidad o distancia,
para lo cual se requiere determinar con qué espacios se cuenta y determinar cómo se podrían aprovechar para desarrollar procesos de aprendizaje al aire libre. Y en realidad más se está dando énfasis a áreas que son de aula. Y está bien, se utilizan los espacios, pero más se piensa en eso. No, yo he leído la norma y no hay, digamos, acápites que hagan referencia a la educación física como tal, a ese regreso para salir de las enfermedades no transmisibles, del sedentarismo. No, no te habla mucho de eso. Aquí lo toca de una manera general, pero en realidad nosotros podemos interpretar que en realidad sí está tocando la educación física, no lo dice textualmente. Y de ahí viene lo que le señalaba, para sitios donde es muy lejano la promoción del uso de recursos como tabletas, ¿no? Esto también para el ministerio significa un gran avance, bueno, según lo que dicen ellos, porque van a dar tabletas a niños que están pues en lugares muy alejados, a zonas rurales, no tienen internet, y esas tabletas van a tener grabadas clases que van a estar eh, digamos, sintonizadas con la planificación del maestro, ¿no? Cuaderno de trabajo, espacios educativos, recursos digitales, celulares, entre otros, deben ser aprovechados tanto para el trabajo presencial como para el que sea a distancia. Entonces, como que aquí no es tan híbrido que digamos, ¿no? ¿Se dan cuenta? No es tan híbrido que digamos. O sea, se utiliza la palabra híbrida, pero el verdadero trabajo híbrido es simultáneo. Pero acá no se va a dar así, sino es de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo al contexto, de acuerdo a todo lo que concierne a una cuestión mucho más flexible que otras. Entonces, por ahí es muy importante que tengamos en cuenta este trabajo. Finalmente, el aprovechamiento de la estrategia Aprendo en comunidad, ya no habla mucho de la estrategia Aprendo en casa, sino en comunidad, y lo que les decía más o menos está orientado a estas famosas reseñas, es decir, cómo estás trabajando tú dentro de la comunidad, este, y que eso se va a trasladar a lo de Aprendo en Casa, es decir, desde la comunidad va a ir a Aprendo en Casa para que ahí puedan trasladar, ubicar, perdón, todos los trabajos de las regiones, los buenos trabajos como ejemplos, ¿no? Como espacios claves para favorecer el desarrollo de las competencias de los y las estudiantes cuando estén fuera de la presencialidad con el docente, ¿no? En este sentido. De acuerdo a lo dispuesto en el documento normativo, el lineamiento de Aprendo en Casa, Aprendo en la Escuela y Aprendo en Comunidad, aprobado Resolución Ministerial 211-2021, ¿no? Que también salió esa norma, que no tuvo mucho impacto por la circunstancia, pero en realidad es lo que dice la 531 en relación a el trabajo de híbrido según el Ministerio de Educación, ¿no? Y según el Ministerio de Educación señala que van a haber una serie de recursos que van a ayudar también a esto y que además se tiene que aprovechar un poco los espacios y va a haber flexibilidad si no cuento con los recursos necesarios para sacar adelante este trabajo híbrido. Claro que viene las características de los elementos de las experiencias, que eso es lo que vamos a trabajar en relación al planteamiento de la situación. Esto es un poquito lo que vamos a trabajar hoy, ¿ya? Cómo hacer una situación significativa, ¿no? Inclusive tengo un módulo, muy interesante que, bueno, lo venía trabajando. He puesto parte de ello en mi libro y les agradezco a varios que están adquiriendo mis guías y ahí tengo casi todos los ejemplos que, que he podido un poco plasmar, ¿no? En relación al planteamiento de la situación, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿No? Que, sino que para que vean cómo está normado y cómo es que yo lo he trabajado contextualizadamente, porque mi separata de la situación significativa va a encontrar varios ejemplos. Y hay que tener en cuenta, colegas, que la situación significativa se trabaja por área o puede ser una situación significativa institucional. Cualquiera de las dos es válida, no es que porque este es institucional no tiene validez o porque esta es una situación significativa por área tampoco no tiene nada que ver, ¿no? No, cualquiera de las dos
es importante y hay que ver también que el director, bueno, el colegiado en sí va a plantear, ¿no?, las estrategias para desarrollar. En relación al planteamiento de la situación debe plantear una pregunta, ojo, o descripción de una problemática. Entonces, para empezar, tendría que haber una evaluación diagnóstica para conocer cuáles son las problemáticas de la institución. Sí. ¿Y cuándo debería hacer eso? En diciembre. Pero no se da, ¿no? De aquí sale seguro lo de la evaluación diagnóstica como el año pasado en marzo, y todo el proceso, y tienes que presentar tus informes del mapa de calor, todo esto en abril, mayo, y total que no salió. O sea, normalmente debería ser en diciembre para tener todos los insumos y poder construir esta situación, que es lo importante. Ahora, la situación debe plantear una pregunta o descripción de una problemática. Sí, esta pregunta o descripción intencionada debe ser abierta, clara y permitir que el estudiante pueda reflexionar. Es decir, el estudiante debería estar también presente para desarrollar la situación significativa, ¿cierto? Porque él también puede reflexionar, puede dar ideas. Por eso es que debería ser en diciembre cuando ellos estén todavía en clase, pero no se da. Y hacer uso de sus competencias a partir de la situación planteada. La situación debe ser significativa para él o ella, lo que implica que debe generar un interés o cuestionamiento a sus conocimientos, concepciones, actitudes, representaciones, vivencias, emociones, ideas, creencias, entre otros aspectos. Lo explico. Que la situación significativa no siempre es una cuestión de aprendizaje solamente, sino que ahora también debe generar situaciones como el enfoque de corporeidad, ¿no? Que te lleva al tema emocional, al tema de la vivencialidad, las ideas, creencias, entre otros. O sea, en otras palabras, la situación significativa es clave, ¿no? Es clave para poder establecer un trabajo planificado correctamente, porque recuerda que si yo voy a solucionar una problemática de mi comunidad, de la institución o principalmente del estudiante, si yo voy a darle solución a ello, entonces tengo que considerar claramente que voy a tener que elegir las competencias, las capacidades y los desempeños para solucionar esta, digamos, problemática. Entonces ahora yo les voy a enseñar, y algunos también deben conocer bastante, pero enseñar a cómo es que yo elijo las competencias de acuerdo a la situación planteada. No es que yo escoja las competencias por escogerlas. Y por eso es que yo vine trabajando el año pasado con un grupo de profesores. No sé si se daban cuenta, yo trabajaba con planificadores semanales y además era muy interesante porque teníamos una propia planificación propia, es decir, la planificación de 4 situaciones significativas bimestrales, donde elaborábamos experiencias, porque el director no quería que le presentes unidades ni proyectos, sino quería experiencia. Entonces se presentaba y a partir de esa presentación era que se esperaba lo de Aprendo en Casa y se hacía una combinación de Aprendo en Casa con lo contextualizado. Y así se informaba, se hacían los informes, y yo también hacía informes, ¿no? Mensuales de primaria y secundaria, y tenía regular personas. En primaria tendría a veces 40, 45 personas, secundaria 60 personas que entraban a mis capacitaciones del informe mensual. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que trabaja solo con Aprendo en Casa. Pero cuando era el informe te decía, ojo, lo contextualizado, es decir, lo que tú has desarrollado en tu contexto, más Aprendo en Casa. Y la gente, como solo trabajaba con Aprendo en Casa, no sabía qué hacer. Entonces decía, profe, quiero entrar a su informe porque ahí usted trabaja con los dos. Y es lo que te pedía el informe. Entonces por eso trabajó así. Y es un poquito, y aquí terminamos con esto, la situación debe permitir abordar problemáticas, ¿no? Actitudes, inclusive estereotipos, ¿no? Que hay que ir erradicando.
y la situación debe identificar, escribir aspectos y contextos vinculados con situación local, regional, global. Esto también es muy importante porque de una u otra manera es la adecuación, ¿no? Recuerden que utilizan dos términos en el ministerio, la adecuación y adaptación. Y la adecuación tiene que ver mucho con la contextualización. Y la adaptación tiene que ver mucho con el tema, gracias, de los niños con necesidades especiales, ¿no? Que es un poco el tema a que aspiro mi próxima capacitación que empieza en el mes de marzo sobre educación física para niños con necesidades especiales, ¿no? Entonces, más o menos es lo que contienen estas 51 páginas, claro, y ahí te viene explicando algunas cosas más, ya de la experiencia, ¿no? Cómo se van a desarrollar, y esto lo tocaremos cuando toquemos experiencias un poquito para... Lo que pasa es que la norma te da pues una visión mucho más ordenada de lo que tienes que hacer. Claro que tampoco es un sesgo, ¿no? Hay unas lecturas que le voy a enviar. Miren, estas recomendaciones docente de educación física que sacó el gobierno español ante la nueva normalidad, es decir, el regreso a la presencialidad, es del 2020-2021, les va a gustar mucho. Ya ellos estaban intentando el regreso del 2021. Tiene 21 páginas, viene de ver docente, programación, información, preparación, accesibilidad, la dualidad, por ejemplo, ¿no? Este, sobre el tema del regreso a la educación física de ya la presencialidad, habla un poco de las medidas de prevención, también de su normativa, ¿no? Cómo lo vienen desarrollando. Eh, y algunos aspectos que claro que no es España, pues Perú no es España, pero algunas cositas, algo que creo que la mayoría que está aquí, por no decir todos, eh, les gustaría todas estas lecturas, ¿no? Para chequear, un poco recomendaciones, ¿no? Importante sobre el tema de este Consejo General de Educación Física y Deportiva de España. O es, va a ser muy interesante para un poco guiarse. El tema normativo. Ahora voy a abrir mi módulo de situación significativa porque tiene toda la referencia en realidad este, de este trabajo, ¿no? Todas las referencias de este trabajo que vengo explicando. Y luego de esto que voy a explicar un poquito de la situación significativa, paso a explicar ya con detenimiento el tema de los ejemplos o modelos de PCA primaria y luego PCA secundaria en Word. Y ahí va a venir una tareita, pues, posterior a mi explicación, pues, que es la primera tarea que les voy a dejar. Y algunos me dicen, profe, pero no entendí la tarea. No entendí la tarea, profesor. ¿Puede repetirla? Está aquí en el video. Así que yo aquí en el video, los que lo voy a mandar al grupo también, a veces hay fallas, ¿no? De Zoom, no escucharon bien, ya. Entonces, la tareita las voy a explicar de aquí al final. Y ahí les mando también la asistencia. Este, esta vez la voy a enviar al grupo, ¿ya? La asistencia, ¿qué les parece? Por esta vez. La siguiente jueves ya la asistencia, porque están todos. Aquí he visto que están todos los que están en el grupo, así que no ha faltado ninguno hoy día. Así que no hay ningún problema. Pero si ya veo que hay menos y en el grupo hay más, entonces mando la asistencia acá. ¿Qué les parece? Todo es así. Entonces vamos con la situación significativa, que es un módulo que ya lo he venido trabajando, pero yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Porque sobre esta base es importante considerar el trabajo que dice la norma, la situación. Pero ellos no le llaman situación significativa, yo sí, porque eh, me parametro. Sin embargo, ellos dicen, no, situación, porque puede ser situación problemática, situación desafiante, situación retadora, ¿no? Por eso lo hacen. Bueno, este modulito de 19 páginas lo he preparado, pero lo voy a enviar al grupo, no se olviden. Voy a enviar al grupo lo de España, voy a enviar al grupo lo de híbrido, de este PPT, la norma,
luego este módulo y luego también la planificación en Word de primaria, la planificación en Word de secundaria, para que lo tengan ahí, que es el primer bloque de materiales. En cada clase se irá dando materiales para que ustedes tengan y lo del aula invertida, el trabajo de estaciones, que van a ser dos temas que se van a juntar nuevos, también se va a dar material, ¿no? Claro, el video ya hemos quedado que se envía, ¿no? Una vez que lo termine de editar, lo envío mañana, ¿no? Mañana, porque a veces demora un poco en subir, pero mañana sí, yo creo que por la mañana, y si puedo hoy día en la noche mismo, se sube, no hay problema. Pero la idea es que asistan, pues, ¿no? Porque aquel que me pide video grabado y no asiste, no tiene derecho a certificación. Ya les digo, ¿no? Hay muchos que están, no quiero el video, pero si ya estuviste, ¿no? Pero igual, si quieren repasarlo, bacán, pero la asistencia es importante, eso sí. Acá se toma una captura de pantalla de cada de los asistentes y se va manejando ahí, ¿no? Que la situación, según mi módulo, es una condición generada intencionalmente por el docente que tiene la característica de ser retadora o desafiante para los estudiantes, ¿no? Como les digo, puede ser que en la institución se tome la decisión en el colegiado y digan, ¿sabes qué? No se va a dar solamente una especie de situación por área, sino que la vamos a hacer una situación significativa eh, institucional. Bueno, yo tuve la experiencia de esto porque el 2017, si no más recuerdo, 18, me contrataron en el peruano canadiense, una institución educativa de Chiclayo, y uno llega pues y te encuentras con todas las áreas, ¿no? Y yo siempre he tenido esa particularidad que no les digo de qué áreas son hasta que al final ellos me digan, ¿no? Puedan sacar sus conclusiones y decir de qué áreas soy. Y, y bueno, empecé a hacer mi capacitación y entonces todos levantaron la mano y dijeron, profesor, queremos contarle algo antes de que usted continúe, porque usted hable del currículo. Yo recuerdo que el 2017 ha sido, porque salió el nuevo currículo, ¿no? El currículo nacional de la educación básica, perdón. Y comencé a hablar un poco del currículo y todo esto, ¿no? Y justamente alguien me decía, profesor, basta hablar de la situación significativa, quiero comentarle algo. Ahí estaba la directora. Acá somos 50 profesores, multiplicados por 4 situaciones significativas, trabajamos 200 situaciones significativas. Que no está mal porque cada área la enfoca, ¿no? A veces se juntan dos áreas y tratan de mirar la solución. Pero lo que usted también nos pone a, digamos, conciliación o a debate, como quiera llamar, está interesante, porque yo le dije, también tienen ustedes la posibilidad de hacer una situación significativa, 4 situaciones significativas en conjunto, porque pueden coincidir muchos en sus tarjetitas, vamos colocando. Y así fue que hicimos esa situación para ver cuáles convenían, ¿no? Y empezamos y con las tarjetas y esas coinciden y sacamos 4 temas importantes que la directora pues nos dio la venia de que podamos hacerlo y sacamos 4 problemas y de los 4 problemas armamos las situaciones significativas. Entonces yo le decía, esto también es interesante, ¿por qué? Porque el profesor de matemática ingresa al aula y va solucionando el tema. Por ejemplo, vamos a poner el sedentarismo. Vamos a poner que el sedentarismo en estos 2 años afectó y entonces a los estudiantes hay que ayudarlos, ¿no? Con nutrición, ¿no? Con buena alimentación para que puedan un poco reincorporarse con ejercicio, etcétera. Varias situaciones. Llega el de matemática y el de matemática puede hablar del tema del IMC, ¿cierto? Las cuestiones beneficio, de cómo lo calcula, etcétera, ¿no?
y el estudiante va mirando y dice, algo está pasando aquí. Llega la de comunicación y de repente da lecturas sobre el tema de nutrición, da lecturas sobre eh, personas que han logrado superar enfermedades de obesidad y todo eso. Este, es una enfermedad no transmisible que puede ostentarse el tema con los problemas de colesterol, ¿no? Con el problema de depresión, ¿no? La diabetes infantil, por ejemplo, también surge. Entonces, varias. Y llega el de CTA y el CTA también habla del sistema endocrino y todo eso, ¿no? La alimentación y así. Llega el de educación física y así. Entonces todos van alimentando eso y se ve la articulación. Entonces todos ayudamos a que se pueda superar ese problema. Entonces, primer bimestre terminó, profesores, evaluemos. ¿Qué les pareció? ¿Cómo los estudiantes respondieron a eso? Profesor, muy bien, yo soy el de matemática, miren, el IMC se interesaron, el tema de la obesidad, profesor, el CTA también, eh, y cada uno de ellos, ¿no? La de religión también, en su área, el de arte también, o sea, todas las áreas. Muy bien. En primaria, pues la profesora de aula puede también hablar mucho de ello y trabaja también esa situación significativa con todas sus áreas, incluyendo también o articulándose con el de educación física, que es un profesor independiente de la profesora de aula, pues, ¿no? Este, y pudimos trabajar con los estudiantes y solucionar, sí, en parte, un porcentaje, o no pudimos y hay que, para el otro bimestre, ¿qué tal si reforzamos algunos aspectos? Siguiente trimestre, otra situación significativa y siguiente. Entonces se ve que estamos trabajando en equipo juntos hacia ese objetivo de solucionar esa situación significativa. La directora lo entendió en realidad porque dijo, mira, hay 200 situaciones significativas y yo no puedo controlar todo, no puedo ver si avanzaron o no, me mandan un montón de informes, yo no sé si se logró o no. Pero si todos miramos en conjunto cuál es la problemática, la podemos solucionar. Entonces, es una condición generada intencionalmente por el docente que tiene la característica de ser retadora o desafiante para los estudiantes. Esto con propósitos de generar un adecuado flujo de aprendizaje. Sí, es lo principal, ¿no? Puede ser retadora, puede ser desafiante, puede ser problemática. Es un problema que es el que tenemos que solucionar. Entonces, por allí que hay que tener en cuenta esta parte, ¿no? Hay un colega que dice que se le fue su internet. Bueno, no hay problema, está grabándose y seguimos, ¿ya? Entonces, seguimos. ¿Para qué me sirve una situación significativa? Es lo que yo trato de incorporar, de que se conozca para qué me sirve. No sirve para movilizar no solo habilidades cognitivas, sino también recursos afectivos, volitivos y actitudinales, que también la norma lo señala. ¿Se acuerdan que en la 531, que es la norma que vimos hace un momento, establece que la situación significativa debe ser significativa, valga la redundancia, para él o ella, lo que implica que debe generar un interés o cuestionamiento de sus conocimientos, concepciones, actitudes, representaciones, vivencias, etc. Hay que considerar que los retos planteados pueden ser alcanzados por los estudiantes, poniéndolos al límite de sus capacidades. En términos de Vygotsky, el reto o desafío si hay en la zona de desarrollo potencial, no en la zona de desarrollo real. Y cuando hablamos de la zona de desarrollo potencial es donde hay toda esa cobertura para seguir ampliando este tema, inclusive las competencias, ¿no? De que el estudiante vaya implementando una serie de soluciones a problemáticas posteriores. Entonces, con esto movilizas tú las competencias, capacidades, desempeños, por supuesto. ¿Cómo la formulamos? Para formular la situación significativa, colegas, en primer lugar, debemos describir el contexto o condiciones a partir de las cuales se genera el reto de desafío. Es lo primero que hay que hacer. Entonces, por eso le decía, si hacemos un árbol de problemas como era en la antigüedad, van colocando todas sus tarjetitas y que es un buen método, ¿no? Y coinciden, va sacando las que coinciden, hasta el final quedan, ¿no? Y ponemos primer bimestre, segundo, tercero, cuarto, si trabajamos por trimestres o mensualmente, como quieran. Entonces,
primero se debe escribir el contexto o condiciones, ¿no? Mi amiga Juanita plantea una problemática, seguimos con el sedentarismo, podemos cambiar con otra, o podemos hablar de la obesidad. Este, entonces plantea ella y ella tiene que sustentarlo, ¿no? De repente tres profesores plantearon eso, tienen que sustentarlo, ¿no? Para ver cómo se va a generar un reto, desafío posterior. ¿Cuál es el segundo elemento? Es redactar claramente el reto, desafío para el estudiante que puede hacerse en forma de pregunta o no. Miren, este módulo es antes de que salga esa norma 531, pero no tiene mucha diferencia, porque la situación significativa va en esa línea. Por ejemplo, en la ciudad de Piura, las fuertes lluvias trajeron como consecuencia el embalse del río Piura y el deslizamiento del Cerro Pilán, afectando la carretera panamericana que comunica con Chiclayo, la cual tuvo que ser declarada en emergencia. Ya estoy planteando un problema, sí. Y a partir de ese problema podemos plantear desafíos, retos, sí, pero ya estoy redactando algo que es entendible, ¿cierto? Ah, claro que es un ejemplo, pero tiene que ser entendible, es decir, que los estudiantes sepan, bueno, y aparte que sé un poco reconocer lo que estás planteándome, es algo que ocurre en mi ciudad, ¿no? Y conozco, reconozco ese trabajo. Así que no tengo por qué, digamos, complicarme la vida, ¿no? Desorientarme en este aspecto, ¿no? Eso es un poquito lo que quiero, trasladarles, ¿no? Trasladarles en esta situación, porque es de suma importancia, ¿no? Es de suma importancia, ¿ya? Es de suma importancia. Luego, los elementos. Vamos a menorar un poco, está muy grande. Ya, ahora sí, un poquito menos. Ahí está, ¿no? Los elementos de la situación significativa. En realidad no le cambié a 2022, lo dejé en 2021 para que vean que esto se trabajó el año pasado y que no ha habido muchos cambios radicales en las normas, sigue manteniéndose, ¿no? Entonces, la descripción del contexto de la realidad, el planteamiento, desafío, el reto y la intención pedagógica, la propuesta. Es decir, está la problemática, la redacción de ello y luego el reto, desafío y luego la intención. Pero ojo, yo por ejemplo cuando he hecho lo mío, pienso que podría ser como el orden de los factores no altera el producto, yo le coloco la descripción o contexto y la realidad, ya lo van a ver. Luego la intención, o sea, ¿cómo solucionarías desde tu área ello, ¿no? Por ejemplo, en secundaria, como no trabajan mucho articulados las áreas, es muy difícil. Yo lo he hecho desde el profesor. En primaria también, del profesor de educación física, ¿no? Porque no sé si el director estará de acuerdo en hacer todo este trabajo. Mayormente el director no se hace problemas y dice cada uno trabaja en su situación significativa y se acabó para él el problema. Porque esto de debatir demora 1, 2, 3 días para que puedas tú sacar ya las 4 situaciones institucionales, ¿no? Entonces, la mayoría no se hace problema, dice cada uno haga su situación y se acabó para ellos. Pero en en esta institución educativa que les hablaba particular, sí, había la voluntad, la directora me dio la potestad y entonces armamos todo esto y parte de la propuesta pedagógica, inclusive el PCI y todo eso. Entonces, la descripción del contexto de la realidad, que es lo primero que tienes que hacer. Profesor, usted puso ejemplos en primaria y en secundaria y me los dio, pero yo no estoy de acuerdo porque mi contexto tiene otros ejemplos. Entonces, yo quisiera hacerlo con mis ejemplos. Bacán, tú tienes la potestad de desarrollarlo con tus ejemplos. Redactar de esa manera te sirve como una guía este módulo y fácil puedes trabajar. ¿Y qué voy a describir? Lo más relevante de la realidad o contexto vivido por los estudiantes, ¿no? El contexto puede ser favorable o desfavorable. Ya cuando es favorable, eso me lleva a una situación desafiante, ¿no? Una situación, ¿cuándo es una situación desafiante o retadora, ¿no? Por ejemplo, cuando hay situaciones, hay por ejemplo alimentos
muy nutritivos en la comunidad, pero no se aprovechan. Entonces el reto es aprovechar esos alimentos, ¿no? Cuando no existe esos alimentos y hay que tratar de, digamos, alimentarse bien, ya eso es una problemática, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurre la situación? ¿Quién o quiénes la generan? ¿Qué grupo de estudiantes es afectado por el problema? ¿En qué tiempo ocurre la situación? Te das cuenta que aquí yo planteo preguntas que te van a servir de mucho, ¿no? Que te van a servir de mucho, un poco para establecer, ¿no? Un poco para establecer, digamos, ideas, ¿no? Ideas de cómo tú planteas tu situación significativa. Recuerda que si no planteas tu situación significativa, pues tú haces cualquier planificación, pero no tienes un horizonte. No tienes un horizonte, no tienes que solucionar, simplemente trabajas tus competencias a un ritmo importante de aprendizaje, pero no lo has relacionado con el contexto. Y yo creo que lo híbrido va a venir en las estrategias, más bien. O sea, en cómo yo lo aplico con mis estudiantes, qué voy a trabajar presencial y cómo lo complemento con lo virtual. Eso ya es una cuestión de aterrizaje que lo vamos a ver también en las experiencias. De ahí viene el planteamiento del desafío reto. El reto moviliza competencias y desempeños, es verdad, ¿no? Con las preguntas, pueden ser preguntas abiertas o generar una reflexión, generar productos también. Muchas veces estos desafíos generan productos. Y ya vamos a hablar de repente más adelante sobre la diferencia entre producto y evidencia, los tipos de evidencia. Hay evidencia de conocimiento, evidencia de producto, evidencia también que es muy importante dentro de lo que dice Sergio Tobón, la evidencia de actitudes, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos tipos de evidencias que nos llevan a establecer pues un trabajo mucho más concreto. Y la intención pedagógica y la propuesta pedagógica son los aprendizajes esperados, que elementos que queremos lograr. O sea, de esta área, ¿qué es lo que queremos lograr? Vaya, que si hablamos del COVID, nosotros, ¿qué es lo que queremos implementar y lograr sobre esa problemática, ¿no? Por ejemplo, el tema saludable, alimentación saludable para el tema de las defensas, el tema de la actividad física, o sea, cómo nosotros vamos a implementar, digamos, nuestras actividades con nuestras competencias, capacidades y desempeños para revertir esa problemática. Ahí viene nuestro planteamiento. Y claro que vas a encontrar algunos aspectos importantes y tienes que partir pues del entorno inmediato del estudiante, movilizar saberes, el interés y los contextos reales del estudiante, ¿no? Claro que estas son algunas situaciones. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Esto es redundante. Ya. En la institución educativa se observa en la primera semana de adaptación las siguientes características. Es un ejemplo, ¿ah? Niños inquietos, poca tolerancia a la frustración, bajo nivel de atención y concentración. Y cae por la presencialidad, ¿no es cierto? Dificultad para mantener una postura y control postural periodo de tiempo sostenido, en el periodo de tiempo sostenido, así como la falta de definición de su preferencia lateral, lo que dificulta el acceso a la lectura y la escritura. Por ello es fundamental el desarrollo del esquema corporal. Ahí viene la propuesta que tú vas a hacer desde tu área, ¿no? Por ello es fundamental el desarrollo del esquema corporal y los componentes que esto implica. La unidad estará orientada al desarrollo de un buen equilibrio tónico postural, desarrollo de la coordinación dinámica, coordinación visomotriz, afianzamiento de su preferencia lateral y el juego como instrumento socializador. ¿Te das cuenta? Una cuestión fundamental, porque la primera parte es la problemática, pero la segunda parte, colegas, que está aquí en naranja, se da de cómo yo voy a afrontar, de cómo yo voy a, digamos, evitar que siga proliferándose ese problema en mi institución o fuera de mi institución. Entonces hay un sinnúmero de problemas en los niños, pero yo desde mi área, ¿cómo es que voy a poder revertir esa situación? Y el título de la unidad, de la experiencia, del proyecto o del estudio de caso sale de aquí porque dice conociendo y desarrollando mi esquema corporal.
Entonces, ahí está en rosado, descripción de la situación problemática del contexto se convierte en situación significativa. El reto, la solución del problema es allí donde vengo yo. Y claro que es un reto porque tenemos que afrontarlo poco a poco, pero esto me ayuda a generar lo que está en naranja, a ver con qué competencias cuento yo. Y aquí con cuál. Podría ser, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, sí. Podría ser, asume una vida saludable también. Puedo trabajar con las dos competencias si quiero priorizar, pero puedo trabajar con las tres, porque también habla del juego como instrumento socializador. Entonces, puedo escoger las tres. Pero cuando escoja los desempeños, tienen que ser desempeños bien específicos para poder que me ayuden a esto. O sea, yo no puedo trabajar solamente con los desempeños, capacidades y competencias porque quiero desarrollar aprendizaje, sino que esos aprendizajes tienen que estar relacionados a algo que al estudiante le sea significativo, que sepa que se va a solucionar, que sepa que se va a desarrollar. Entonces, bajo esa circunstancia, es que tenemos que abocarnos, ¿no? Y aquí yo he preparado en realidad varios, ¿no? Varios modelitos, te va a gustar, revísalo, ¿no? Revísalo, mira que hay otro ejemplo 4, un ejemplo 5, ¿no? Aquí está el contexto, el interés de la problemática, la planteada de los retos, propuesta de estrategias. También aquí te he puesto varios ejemplos, así que tú te va a ayudar mucho, ¿ya? Encontramos, por ejemplo, aquellos en los que describimos las condiciones o el contexto, pero no se explica el reto o se especifica el reto para los estudiantes. Por ejemplo, aquí, ¿qué errores podemos encontrar? ¿No? Y también le ha agregado, ¿no? Por ejemplo, expresar que el centro poblado de Chipillico se nota bastante contaminación del río local, quema de basura y arrojo de agua residual. Hasta aquí, como se habrá notado, no se aclara qué reto será asumido por los estudiantes a partir de este contexto. Y recuerda que los estudiantes tienen que asumir retos, es decir, participar. Pues yo no entiendo cómo es que la experiencia de aprendizaje le ha quitado piso al proyecto de aprendizaje que es tan importante donde participan los estudiantes, ¿no? Pero bueno, dicen, no, la experiencia es mucho más, pero también el proyecto, perdón, de aprendizaje tiene que ver mucho con el aprendizaje que vaya con esos niveles de participación del estudiante, hay desafíos, ¿no? Hay toda una serie de compromisos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de moda las experiencias. Y bueno, eso es a plenitud. Otro de los errores comunes es, por el contrario, proponer actividades que los estudiantes se encuentren demasiado accesibles, fáciles, y que por ello las realicen rápidamente y caen en el aburrimiento. Claro, también hay que plantear algunas actividades que ayuden a desarrollar un trabajo con mucho entusiasmo y sobre todo con mucho interés, ¿no? Que es primordial. Entonces, primaria, ¿ya? Primaria, eh, tenemos aquí nuestro ejemplo, ¿ya? Nuestro ejemplo en primaria y luego haremos secundaria, no se preocupen, ¿ya? Nuestro ejemplo en primaria y luego nuestro ejemplo en secundaria. Ya está. Ya. ¿Esto qué pasa? Hay que eliminarlo. No es posible. Ya. Bueno. Ya, a ver. Planificación híbrida, ya. Mucho más lo híbrido, como les he dicho, tiene que ver con las estrategias. Para mí es así. O sea, ¿cómo vas a trabajar presencial? ¿Cuántas veces? Y luego lo virtual. ¿Cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo lo vas a combinar? Eso es estratégico. Entonces, esto es primaria, cuarto ciclo, es primaria. Tienes tus 4 bimestres, que podrían ser 3 trimestres, ¿no? O podría ser que tu director diga, no, esta vez vamos a trabajar todos de manera mensual, ¿no? También puede ser, ¿no? Se han venido trabajando experiencias mensuales, ¿no? Cada 3 semanas, así que yo creo que no hay problema aquí. Y ahí tenemos los nombres, pero esos nombres salieron cuando
se revisaron las situaciones significativas. Esto es a la inversa, ¿no? No es que yo ponga y diga, se me ocurrieron estos nombres. No, no. Estos nombres se generaron, ¿no? Se generaron de la situación eh, significativa. De ahí salieron, ¿no? No es que, oye, se me ocurrieron, están bonitos. No. ¿Ya? Muy bien. Pero aquí hay una cuestión importante. Una vez que salen de las situaciones significativas, tú te reúnes con la profesora de primaria, ¿no? Te reúnes con la profesora de primaria y bueno, se ponen de acuerdo. Dice, profesora, muy bien, todo excelente. Quisiera reunirme con usted para poder establecer, ¿no? Digamos, una articulación con educación física con sus áreas. Entonces pones todas las áreas y mire, esto voy a trabajar en educación física, ¿qué tal con su área? ¿Cómo vamos a organizarnos? Pero ella te dice, no, 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 yo voy a trabajar independientemente, así que usted trabaja independientemente. Entonces, eliminas todas tus celdas de personal social, de comunicación, de arte, de inglés, de matemática, de CTA y de religión. Es solo si la profesora o profesor de aula coordinan o articulan contigo. Solo eso. Porque si no lo hacen, entonces lamentablemente vas a tener que trabajar una planificación solamente con educación física. O sea, tienes dos opciones, ya depende de las características, el contexto, ¿no? Con el que vengas trabajando en la institución. Es por ahí como que un poco te oriento a esta parte. Ahora, importante también tener en cuenta los famosos enfoques transversales, ¿no? Muy importante tener en cuenta los famosos enfoques transversales, porque de una u otra manera, estos enfoques transversales, que son 7, los puedes considerar en cada bimestre dependiendo, porque hay a veces que trabajas en un bimestre 2, en el otro 2, en el otro 1, en el otro 2, o en todo caso, también te considera que trabajas uno por bimestre, trabajas 4 nada más. Depende de la institución. La institución en la que te plantea muchas veces qué enfoques se van a trabajar. ¿Ya? Muy bien. Y algunas cositas también como posibles evidencias, espacios de aprendizaje, materiales y recursos educativos. Pero miren cómo está un poco planteada. Y más o menos yo saqué una idea de la de FIT cuando sacó esta planificación en primaria. Me gustó mucho y en realidad no ha habido muchos cambios, pero esto sí, ahora la norma también lo indica y los nombres salen de una situación significativa, por supuesto, no son inventados, ¿no? Le agregué los estándares, ¿no? Le agregué, ¿no? Para que se puedan visualizar, se puedan trabajar mejor. Y recuerda que ahora tanto en primaria como en secundaria, si te diste cuenta, el 2021 ya no utilizan los desempeños para nada en sus guías. ¿Ah? Salía una guía y salía la experiencia. Pero en la guía ya no utilizaban, solamente se dedicaron a trabajar directamente con los estándares. Ya ni siquiera tomaban los desempeños, no los tomaban para nada, solo los estándares. Ahora veamos aquí algunos ejemplos. Y aquí viene la tareita que les voy a dejar, ¿ya? La tareita. La tareita es que tú vas a construir un cuadrito como este, hasta aquí, que aquí termina, ¿no? El primer bimestre. Vas a construir una situación significativa. Les voy a enviar este cuadrito en una hojita al grupo, ¿ya? Y tú la llenas y le envías al correo que te voy a enviar, ¿ya? Te voy a enviar un correíto, a ese correo envía la tarea. Pero mientras voy explicando es lo mismo que tú vas a hacer. Yo lo voy a explicar y después explico la tarea. ¿Ya? Y aquí vas a encontrar, en esta planificación del cuarto ciclo, vas a encontrar lo siguiente. Primera situación significativa, segunda situación significativa, tercera situación significativa y la cuarta situación significativa.
O sea, está completa, ¿ya? Está completa, ¿ya? Muy bien. Así que si yo le explico esta primera, vas a entender fácilmente las demás y te va a servir de un modelo para este año. Porque recuerda que en esta es la primera experiencia, pues, ¿no? Esta es la que va a desagregarse, que también ya la tengo desarrollada, ¿no? Entonces ahí vamos a colocar lo híbrido, es decir, cómo voy a trabajar la parte presencial en una columna y cómo voy a trabajar la parte a distancia o virtual, y todo esto se relaciona desde la situación significativa. Eso va a ser nuestro trabajo el próximo jueves, un poquito implementando este trabajo que viene en un orden, ¿no? Parte de una situación significativa. Entonces, yo te voy a enviar este cuadrito así y tú implementas como si fueras desde tu contexto crear una situación. Y eso lo envías al correo que yo te voy a enviar mañana, un correito fácil, híbrido jueves, se va a llamar híbrido jueves EF, este, y ya tú envías ahí tu nombre completo, Juana Peña, completo, todo tu nombre, ¿no? Tienes dos nombres siempre porque eso, acuérdate que para la certificación no sirve, todo completo. Ya pones tarea uno, dos puntos PCA. Ya ese es tu título del correo, ya sabemos que ahí están nombre por nombre. Muy bien. Y además eso también es bueno porque iban a hacer dos tareas juntas, ¿no? Ibas a hacer el PCA y la experiencia rapidito para presentar. Ya tenías que presentarla antes del jueves que viene, entonces ahora vas a tener con tranquilidad poder elaborar. A ver, voy a leer, ya, voy a leer esta parte, ya, de la experiencia y van a ver ustedes cómo desde aquí se escogen las competencias, cómo desde la experiencia. Ese es un ejercicio muy interesante. Las niñas y los niños del primer grado de primaria se entusiasman por el regreso a clases y llenos de alegría por reunirse con sus compañeros, lo cual no se pudo realizar el 2020 ni el 2021. Sin embargo, por la experiencia vivida y la noticia que vierten los medios de comunicación sobre la pandemia del COVID-19, que hasta ahora ha cobrado muchas vidas, aún nos tiene preocupados. Sin embargo, tenemos la urgencia y la necesidad de conocer más acerca de esta enfermedad llamada coronavirus, que azota nuestra patria y trataremos de prevenir y mitigar la propagación. Aquí viene lo celeste, ¿ya? Por ello, planificaremos y ejecutaremos una unidad didáctica, viene mi intencionalidad, en la que se realizarán diferentes actividades considerando la importancia de una buena alimentación, higiene personal, para tener una mejor calidad de vida y para interactuar a través de nuestras habilidades sociomotrices en eventos lúdicos, deportivos, promoviendo actividades físicas basadas en el disfrute, integración, la tolerancia, solidaridad, empatía, equidad de género y respeto sin propagar el COVID-19. Profesor, pero yo creo que la buena alimentación, higiene personal y mejor calidad de vida podría quedar, pero acá yo creo que podría existir contagios si hablamos de eventos lúdicos, deportivos, ¿no? Se podríamos trabajar eso a nivel de la familia, virtualmente, y lo otro a nivel presencial, el tema de la alimentación, la higiene, ¿no? La explicación, etcétera, ¿no? Podríamos buscar estrategias de tal manera que eso nos ayude, ¿no? No necesariamente juntarlos para que se contagien, ¿no? Es una suposición mía. Más o menos calculo yo 2 meses de marzo, casi en abril que se empieza a fines de mayo. Es una idea tentativa, ¿ya? Pero mire, le voy a poner en rojo aquí la flecha para que vean que salió prácticamente de lo que está en rojo, por supuesto, y la otra es azul, que salió de allí, donde todo está azulito. Ajá, y ahí está. Entonces, esto de la higiene, todo reconoce que asume una vida saludable, ¿no es cierto? Porque, bueno, todo se elabora así. Es decir, tengo que tener una relación y coherencia, ¿no? No dice buena alimentación, pero voy a coger, se desenvuelve. No tiene nada que ver. Y aquí cuando habla de nuestras habilidades sociomotrices, escojo a interactúa.
Entonces, yo sé cómo salieron esta competencia con sus capacidades, ¿no es cierto? Porque en realidad hay coherencia. Y esas competencias me van a ayudar no solo a desarrollar aprendizajes o que el estudiante solucione problemas de la vida diaria con sentido ético, sino que además voy a solucionar una problemática que existe dentro de mi situación significativa, porque es significativa para los estudiantes. ¿Te das cuenta? Entonces, por ahí parte la importancia, ¿no? De cómo resultaron. O sea, ¿por qué escogiste esa SUME? Ah, porque, bueno, es importante, me gusta y hay que... No, no, no. Es porque voy a apuntar a solucionar una situación significativa, ¿cierto? Apunta a eso. ¿Y por qué escogiste interactúa a través de habilidades? Porque también apunta a esa solución de la situación significativa. Con esas dos competencias voy a trabajar. Profe, ¿por qué no escoges tres competencias? Porque con las tres competencias, pues, es que para evaluar es el tema. Hay que crear criterios y al crear criterios a veces es muy difícil evaluar. Recuerda que en educación física no es igual que evaluar en matemática, en comunicación. Recuerda eso, siempre recuérdalo. ¿Por qué? Porque justamente, porque justamente cuando tú, vamos a poner un ejemplo así más práctico, ¿ya? Universidad de Harvard, Stanford, o acá nada más una universidad así grande, tiene 400 estudiantes, vamos a poner una universidad así de Estados Unidos, ¿ya? 400, 500 estudiantes en unos auditorios gigantes y el profesor con sus ayudantes de cátedra toman un examen a 500 estudiantes en 2 horas, un examen matemática, de comunicación, de CT, de religión. En 2 horas evaluarse a 500 personas. En 2 horas o en una hora. Ahora yo te digo, y yo le he dicho eso a otras áreas, ¿sabes? Porque a veces les he hecho tanta pregunta y pregunta y pregunta y me dice, profe, pero usted no parece de educación física, ¿no? Por lo que nos explica todo, parece que fuera de otra área. Pues soy de educación física, ¿no? Soy de educación física. Y les digo esto que les estoy diciendo a ustedes también, les dije al final. La evaluación es bien complicada para el profesor de educación física. Mientras tú en 2 horas o en una hora evalúas matemática 500, a ver, ayúdale al profesor de educación física que evalúe en 2 horas a 500 estudiantes. Ayúdale, a ver si terminas. Pues es que la naturaleza en el tema de evaluación en educación física no es fácil. Es para valientes. Porque evaluar pues a 30, 40 estudiantes en 45 minutos es imposible, ¿no? Pero aún así, los profesores de educación física hacemos de otra manera, mucho más trabajo que todos, ¿no? Así de simple. Bueno, acaban de anunciar una aprobación del Pleno del Congreso. Les anuncio que aprobación del 100% de la CTS. Bueno, esperemos que sea verdad, ¿no? Porque sería un sueldo por año, ¿no? Bueno, acaba de aprobar el Pleno, algunas cosas buenas, algunas cosas malas, ¿no? Porque tú sabes que tú recibes solo 280 al año, ¿ah? 280 al año por CTS. Y ahora vas a recibir un sueldo por año. Entonces, cuando te jubiles, son 30 sueldos. ¿M? De 2,000 soles. O sea, recibes 60,000. Está bien, ¿no? Ojalá que no lo observen, pero hasta ahora vamos bien. Ya. Entonces, yo escogí las competencias, escogí las capacidades y los desempeños. ¿Tengo que escogerlos? Sí. Y te voy a compartir un material que ya lo debes tener, algunos lo tienen, sí, no hay que negarlo. Lo voy a enseñar aquí rapidito nada más, ¿ya? Si ya lo tienes, en buena hora, te felicito. Y si no lo tienes, normal, lo compartimos con los colegas,
¿ya? Lo compartimos con los colegas. Hay que darle material. Son de mi grupo, así que son los consentidos. Tengo que darles material a los colegas. Las y los colegas, ¿ya? Entonces, es este material que les va a servir de mucho para cuando quieran hacer su situación significativa y quieren escoger su material, es este material, ¿ya? Ahí rapidito. Estándares, competencias, capacidades y desempeños. Van a encontrar los enfoques transversales. Ahí, ¿no? Te hago la vida fácil. Competencias transversales, la uno, la de gestión de su aprendizaje, los estándares, ahí está, competencia, la competencia y sus capacidades, el estándar del tercer ciclo, del cuarto ciclo y de quinto con relación a se desenvuelve. Luego viene asume, competencia y capacidades, sus estándares, y luego viene interactúa su competencia y capacidades y luego los estándares. Y luego ya encuentras aquí, pero mira, que hay una situación, ¿ah? Muchos cogen y ponen las dos capacidades como si estuvieran muertas, o sea, las ponen así ya porque hay que cumplir, y cogen cualquier desempeño y dicen, los ponen ahí. No, no, no. Comprende su cuerpo tiene dos desempeños y se expresa tiene dos. Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura tiene dos, incorpora tiene una, en primero y primaria. Y así interactúa tiene dos y aplica estrategias tiene una, ¿ya? Por si acaso para que tengan en cuenta lo que les estoy señalando, ¿ya? Por si acaso. Así pasa con segundo. Y aquí vas a encontrar primaria y secundaria, así que no, no te sientas mal que solo es primaria y todo eso, ¿ya? Muy bien. Continuamos con lo que estábamos, ¿ya? Con lo que estábamos. Entonces, en la redacción de este material que estoy explicando aquí, ¿ya? Sí, voy a compartir todo lo que estoy enseñando, lo comparto en el grupo, solo que les indico que voy a compartir en el grupo, así que no se preocupen. Ujú. Muy bien, pueden visualizar. Entonces, estaba señalándoles que cuando uno escoge los desempeños, ¿no? En este caso, y lo puede precisar también, ¿ya? Ya indiqué que voy a compartirlos al grupo al final. Ahorita no puedo ponerme a compartir porque estoy explicándoles, ¿no? No puedo hacer dos cosas a la vez, pero sí lo voy a hacer. Yo cumplo con mi palabra. Los que se han pasado de sábado a jueves me conocen. Muy bien, estaba explicando el tema de los desempeños, ¿no? Estaba explicando el tema de los desempeños y justamente también hay un tema de la precisión de desempeños que también les voy a dar un módulo, ¿ya? Ahorita no, sino la próxima clase porque ahí voy a precisar ya. O sea, en el aterrizaje de las experiencias de aprendizaje, ¿ya? Ahí vamos a hablar de esto eh, que tiene que ver con el tema de los desempeños precisados y ahí les voy a enseñar dos métodos. El primero, precisar un desempeño y el segundo, trabajar directamente con el estándar. O sea, depende de ustedes cuál quieren trabajar mejor, cuál les conviene, ¿no? Ahora, observen aquí. Practica diferentes actividades lúdicas, saltasoga, yace, rayuelas, canicas, trompo, hula hula, etcétera, adaptando su esfuerzo, aplicando los conocimientos de los beneficios de la práctica de actividad física según su esfuerzo y de la salud relacionados con el ritmo cardíaco, la respiración. Entonces, aquí me dice buena alimentación, higiene personal para tener una mejor calidad de vida. Lo voy a hacer mediante jueguitos, pues son niños, ¿no? De primaria. Y aquí, ¿qué escogiste? Se identifica los alimentos propios de su región. Recuerda que habla de alimentación aquí. Entonces, tengo que escoger lo que hable de alimentación. ¿Te das cuenta? Recuerda lo que te estoy diciendo. En experiencias, ahí vamos a ver las estrategias, los estilos, todo lo que tenemos que ver con el tema híbrido, cómo lo vamos a aplicar. Pero ahorita estamos planificando, así que la planificación es una sola. La estrategia es lo híbrido, ¿no? Entonces, aquí va a ser importante
priorizar esta situación. Y aquí dice, identifica los alimentos propios de su región Piura. Estoy precisando, sí, estoy precisando el lugar, ¿no? Puedo precisar los alimentos también, pero aquí estoy precisando el lugar, que es de suma importancia, ¿no? Además de ello, dice que forman parte de su dieta personal y familiar y los clasifiquen saludables o no, de acuerdo a la actividad física que realiza, por ejemplo, un circuito motriz. Cuando digo, por ejemplo, estoy precisando también. Eh, reconoce a aquellos que son amigables con el ambiente. Muy bien, entonces, esto es lo que yo voy a trabajar en mi experiencia. Recuerda que esta es la primera experiencia, ¿cierto? Bimestral. Pero mira, ahora, ¿por qué escogiste Interactúa? A ver, quiero ver tus desempeños. Ajá. Entonces, yo sé que ustedes van a poner su situación significativa, lean el módulo, les puede servir de ahí, pero además van a hacer este ejercicio. Van a hacer este ejercicio. Y yo el jueves voy a seleccionar algunos trabajos que han enviado y vamos a revisarlos. Si se han equivocado o les falta algo, no somos quien para juzgar, más bien para ayudar. Mira, aquí el colega Pedro, la colega María ha hecho el trabajo, pero hay que ayudar, aquí hay que mejorar. Mira, aquí vamos a mejorar tal situación, aquí también. Y aprendemos todos, y aprendemos todos. Y yo de lo que estoy enseñándote aquí, porque yo soy coherente, con el mismo cuarto ciclo voy a trabajar la experiencia. Y de ahí trabajaremos los estilos y de ahí trabajaremos las actividades. Y cuando hablemos de estrategias, para llegar a, tiene que tener coherencia todo, porque las estrategias ya es lo virtual y lo presencial. Entonces, todo es, profesor, pero ¿de dónde partió todo? De la situación. De ahí partió todo. Y al final te das cuenta que tú desarrollas tu trabajo y todo, te das cuenta que estás solucionando un problema, que es lo más interesante. ¿Mm? Es lo más interesante. Entonces, por ahí como que son situaciones muy importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero vamos a leer estos desempeños. Propone cambios en las condiciones de juego, dice, ¿ya? Claro, claro, Juana. Muy buena pregunta lo que hace Juan. Dice, profesor Eduardo, ¿puede realizarse cualquier situación significativa en nuestro contexto? Claro, pero viene algo importante, Juan, y para todos. Como yo soy el que conoce el contexto, como yo soy quien maneja las situaciones, conoce la realidad, yo puedo generar, porque dice que también tú intencionalmente puedes generar, ¿no? Entonces, como tú has trabajado con tus estudiantes, todo lo virtual, ¿qué se ha generado? ¿Algún problema se ha generado? ¿Hay alguna situación? Por ejemplo, para empezar, este tema del sedentarismo ha sido, yo creo que podría ser punto de partida para todos, ¿eh? El regreso a la normalidad va a ser difícil. Los estudiantes que recién pasaban a primer grado de primaria, a segundo, se la han pasado en su casa todos 2 años, ahora van a regresar. No es fácil. Algunos han estado sentados solamente comiendo en su computadora, en la tarde tareas, computadora. ¿Qué hacer? La obesidad, ¿no? Diabetes infantil, etcétera. Entonces tú conoces la realidad. De repente también puede ser que haya contaminación ambiental. De repente puede ser que también en tu comunidad haya desnutrición, porque dicen estadísticas que la desnutrición, hay más desnutrición que obesidad en el Perú. Por ejemplo, yo no puedo conocer mucha realidad, pero es decir, de tu realidad no puedo conocer. Pero yo he creado mis situaciones significativas. ¿Por qué? Porque veo a un colega que me cuenta de su realidad y otro colega de Abancay, y otro colega de Tarapoto, y otro colega de Contamana. Y con esas ideas comienzo a generar, por eso he escrito 1000 libros, porque son ideas de los mismos profesores y les hago un agradecimiento a ellos también,
¿no? Los profesores me ayudan en mis grupos, me dan insumos, me dan ideas y eso me ayuda mucho, porque comienzo a escribir. Ahorita estoy escribiendo el ABC de la educación física ya, que va a estar el temario de ascenso y de nombramiento desarrollado, 500 páginas. Y ya voy 210 trabajando. Tiene que estar para junio. Entonces, esta es la respuesta, Juan. Tú conoces la realidad, tú conoces la problemática de tus estudiantes, por lo tanto, tú generas algo que se relacione con tu área. Y es más, como tenemos liderazgo, no podemos jalar a todas las áreas, pero puedo, como decía una colega de Tacna, Molina, Inés Molina, alguien la debe conocer por ahí, siempre hace sus proyectos innovadores también, me dice, profe, como no querían las demás áreas, yo tengo una amiga de arte y la jalé a la de arte y la de CTA. Las tres estamos haciendo un proyecto bonito y lo hemos expuesto, profesor, y ha salido como proyecto innovador. Y ahora las demás áreas quieren venirse con nosotros, porque han visto que exponemos y andamos juntas y trabajamos, hemos hecho un buen trabajo, me dice el profesor. ¿Y quién empezó? De educación física. ¿Te das cuenta? Entonces, a mí me interesa mucho que el profesor sepa de dónde sale su planificación. Eso a mí me importa mucho. Que la genere el mismo. Por eso es que yo les pido de favor que hagan este trabajito, creen una situación significativa y vean el módulo también. Y ahí hacen la problemática que está en amarillo, lo celeste, cómo lo vas a afrontar, ¿no? Claro, siempre mirando más o menos qué competencias vas a coger, pero desde aquí más o menos para solucionar. Y luego viene las preguntas retadoras. ¿Qué acuerdo de convivencia propondremos? ¿Cómo debemos organizarnos en espacios del contexto? ¿Qué actividades proponemos antes, durante y después de una actividad física para prevenir dicha pandemia? ¿Qué alimentos nutritivos y actividades físicas nos ayudarán a mejorar nuestro sistema inmunológico? Claro que son muchas preguntas. De repente son tres nada más. De repente yo soy exagerado, ¿no? Haciendo un promedio de 4 preguntas grandes, estoy exagerado. De repente son dos nomás. Tampoco quiere decir que lo que diga yo, eso es, no, a pesar de que estoy partiendo de la norma, también hay que tener la flexibilidad, artículo 33 de la Ley General de Educación, la ley madre, ¿no? La ley madre de todas las leyes en educación. Entonces, eso quiero dejarlo clarito para que, para que todos tengamos, pues, digamos, este, esta práctica, ¿no? Esta práctica. Uh -huh. Ahora, interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Propone cambios en las condiciones de juego si fuera necesario para posibilitar la inclusión de sus familiares. Ya los estoy involucrando. Nuevamente, sí, sí, sí. Promueve el respeto, la participación y busca un sentido de pertenencia al grupo en la práctica de diferentes actividades físicas, coreografías o secuencias rítmicas familiares. Luego genera estrategias colectivas en las actividades lúdicas, vóley, sentado, río de... Esto ya es precisión de desempeños. Yo la próxima clase voy a hablar de precisión de desempeños y les tengo un módulo también, no se preocupen, también hay un modulito para que ustedes puedan orientarse, ¿ya? Pero miren cómo se generó, ¿ya? Esto va a ir al grupo, esto va a ir al grupo, así que no se preocupen en Word, ¿ya? En Word. De repente se mueven las flechitas, ya ustedes en el video saben dónde van, ¿ya? Ya en Word, ¿ya? Lo voy a enviar para que no hayan inconvenientes, no, que el profe lo envíe en PDF, es malo, no, no, lo vamos a enviar en Word, ¿ya? En Word. Muy bien, vamos, ahí estamos. Primero de secundaria, ¿ya? Tengo otro modelito aquí, se van a dar cuenta, ¿no? Es otro modelito, no es el mismo modelo anterior, es otro modelito, que en realidad sirve de mucho, ¿ya? Sirve de mucho, es para secundaria, no estamos repitiendo lo de primaria. A mí me gusta trabajar con los dos niveles, hasta tres, ahora me metió inicial, ¿no? Algunos que han adquirido mis guías saben que he hecho trabajo guía en inicial, guía en primaria y guía en secundaria. Me gusta trabajar con los tres, ¿no? Los manejo hasta a mi alcance, ¿no? No tampoco digo que lo sé todo, hay cosas que no sé. Entonces, esta es la programación anual 2022, ¿ya? Formato sugerido. La descripción general, aquí tiene un modelito. El estándar
de aprendizaje, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Ahí está, lo vamos a poner color así rosadito. Asume una edad saludable, vamos a poner en color verde, ya, verdecito, ahí está, ¿no? Ahí están los estándares, ¿ya? Y bueno, algunos comentarios míos que les puede interesar también, ¿no? El mismo nivel para enfoques transversales, cuáles voy a trabajar. Acuérdate que tienes que ir ubicando con mucha orden, con mucho orden, cómo voy a trabajar estos enfoques transversales. En bimestre, enfoque interculturalidad, de derechos, y ya en el trabajo que te voy a enviar, en este que te enseñé de las competencias, capacidades, ahí están ordenaditos para que amplíes un poco más. Ya no tienes que estar recurriendo al currículo. Ah, ¿dónde están los enfoques? En tal página. ¿Dónde está el otro? No, yo te envío ya el PDF y ahí está todo ordenado para educación física, con sus competencias, capacidades y desempeños de educación física. Nada más. Así que clarito, ¿ya? Luego tenemos aquí, mira, los propósitos. Pero como ya hemos hecho esto de regreso, ¿no? Como esta es una sola institución, me voy a ir, ¿no? Me voy a ir un poquito, puedo escoger la siguiente, que está aquí, ¿no? Este, y vamos a trabajar sobre esto, ¿no? Aquí está, ¿no? Vamos a trabajar sobre esto, ¿ya? Secundaria. Es el mismo procedimiento, ¿ah? El mismo procedimiento. Claro que los desempeños cambian, por supuesto, son más complejos que primaria, pues, ¿no? Por supuesto, también hay que tener claro eso. Lo vamos a ver con tranquilidad, ¿ya? Los estudiantes de la IE número 28044, le he puesto el nombre de la Ley General de Educación para que no poner otro número, relacionados con su contexto y con referencia a la población, se ha observado que en los últimos tiempos el clima ha variado considerablemente y ello ha traído diversas consecuencias, como los desastres naturales, ¿no? Que estamos viendo últimamente, ¿no? Lo que pasaba en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Qué triste, ¿no? Eh, Esto también de este derrame de petróleo, ¿no? Acá en Talara también ha habido un derrame pequeño, pero ha habido un derrame de petróleo, puede suceder en cualquier lado de la costa, es peligroso, o también pasa en la sierra, en la selva, ¿no? El descuido a la naturaleza ha provocado problemas ambientales en su propio entorno. Son consecuencias, esto de los huaicos, todos son consecuencias de esta contaminación ambiental. Ya tenemos un problema ahí, Juana, por ejemplo, hay problema, Juana y colegas, ¿no? Es necesario que los estudiantes conozcan la importancia del medio ambiente que los rodea y la causa de los cambios climáticos para que estén preparados ante un fenómeno natural. Aquí viene lo mío. Se espera que los estudiantes desarrollen actividades de cuidado de su cuerpo, imagen corporal y emociones, ¿no? Parece mentira, pero ¿por qué escoger el cuidado de su cuerpo? Importante, ¿no? Importante el cuidado de su cuerpo en el sentido de afectaciones que pueden pasar en la naturaleza. La imagen corporal, las emociones, también importante, ¿no? El tema emocional. Yo veía, por ejemplo, un video de esto que pasaba en Ecuador, de este huaico así terrible, y la gente como rezaba, ¿no? O sea, emocionalmente afectadas, ¿no? Cualquier momento viene y destruye su casa, o los huaicos en el Perú, por ejemplo, ¿no? Así como actividades físicas y respiratorias promuevan el cuidado del medio ambiente de manera virtual con afiches dícticos y volantes expresando situaciones motrices para el cuidado del medio ambiente. O sea, voy a utilizar, asume una vida saludable y se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Y aquí tú vas a encontrar, asume una vida saludable y se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. ¿Cómo se debería llamar? Mejoremos el cuidado del medio ambiente en unidad familiar a través de la prevención de la contaminación eh, práctica de actividades físicas y manejo de emociones. Profesor, tan largo el título, de verdad que me molesta mucho. Puedes acortarlo, en realidad he sugerido, y yo creo que involucro mucho ahí, también sé que me excedo mucho en el título, que es muy largo, pero en realidad tú puedes acortar un título mucho menor sin problema alguno, ¿no?
Y miren el amarillo, ¿no? Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia de sus lados. Ya estamos hablando un poco de la comprensión de su cuerpo, en interacción con los objetos y los otros, tomando conciencia de su cuerpo, la propiocepción. Cuando tú evades obstáculos, ¿no? Una emergencia, por ejemplo, también el tema de cuidar tu cuerpo es importante, ¿no? Fundamental. Y eso también se va desarrollando con la propiocepción. Y expresa emociones, que es importante el tema emocional, que aquí ya también lo hemos un poco mencionado. Por eso es que tienes que escoger que tengan relación, pues no puedes escoger cualquiera, ¿no? Y en relación al tema eh, también que tiene que ver con asumir una vida saludable, que nos dice aquí, así como actividades físicas y respiratorias promuevan el cuidado del medio ambiente. Explica acerca del bienestar, predisposición, disponibilidad y motivación que produce la práctica de actividad física en relación a, y aquí viene, ¿no? A la salud física, emocional y psicológica, por ejemplo, ¿no? Aspectos importantes que tienen que ver con lo emocional y psicológico, también ya que se relacionan con lo que está en la parte de arriba. Incorpora prácticas de higiene personal, acuérdate, y ambiental, ¿no? Este es uno de los que había con la palabra ambiental. Entonces yo tengo que escoger desempeños que se relacionen. Ahora, en lo híbrido, ¿cómo voy a desarrollar esta parte en lo presencial y cómo voy a trabajar en lo virtual? Que también les voy a presentar unos módulos, o sea, ya el módulo en sí, como unidad didáctica, porque recuerda que la unidad didáctica se divide en módulo de aprendizaje, proyecto de aprendizaje y unidad de aprendizaje. Ya voy a presentar eso más adelante para que también les ayude, porque los módulos pueden ser bien interesantes para desarrollarlos tanto en la presencialidad como en la virtualidad. O sea, pueden ya ayudar mucho a lo híbrido. Entonces, al tomar conciencia de los cambios físicos, orgánicos y psicológicos que experimenta su cuerpo en la práctica de actividad física y en las actividades de la vida cotidiana dentro y fuera de la escuela, ¿no? Interesante, dentro y fuera de la escuela. Entonces, ¿qué quiere decir esto, colegas? Que yo tengo que escoger las competencias, pero me gustaría que sea una situación significativa que ustedes escojan así, o sea, la elaboren o la hayan tenido de repente anteriormente, la planteen en el cuadrito que yo les voy a enviar mañana, el cuadrito, el material hoy día, pero el cuadrito lo voy a hacer bonito para que lo puedan ustedes, cortito nomás, tampoco exagerado. Y de repente aquí ponen preguntas. Mira, aquí vienen las preguntas. Ante esta situación, planteamos los desafíos. ¿Cuáles son los componentes del medio ambiente? ¿Cómo ha cambiado el medio ambiente? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de problemas ambientales? ¿Estamos preparados ante un fenómeno natural? ¿Cómo podemos colaborar en el cuidado de nuestro medio ambiente? Y podemos agregar preguntas sobre el tema emocional, ¿no? El cuidado del cuerpo. Podríamos también adicionar. Pero lo que yo quiero es escoger al azar unos 3 o 4 y empezar mi clase del jueves, que viene, no, el siguiente, ya les expliqué por qué, para que tengan más tiempo de nosotros también justificar el tiempo. Número 2, que en las tareas no se les acumulen, ¿no? Pensaba yo avanzar todo, pero en esta observación que me hacen, también para los sábados va a pasar, voy a tener que extender 2 sábados más. Entonces, lo que quiero ustedes es que esa tareita, y aquí está el video, lo voy a pasar al grupo también, si no entendieron alguna cosa, lo pueden ver el video en estos minutos, donde se establezca con claridad, ¿no? Con mucha claridad, se establezca tu situación significativa, la marcas con colores, igual, y por qué escogiste estas competencias, como tú vas a tener también el cuadro de competencias y capacidades, que te lo voy a enviar hoy día, ahí puedes escoger. El plazo para presentarlo hasta el martes, ¿ya? Hasta el martes a las 11 de la noche envías tu correito. Recuerda, nombre con mayúscula completo, pones tarea 1, ¿ya? Al correo que te voy a enviar mañana. Mañana te envío el correo y el cuadrito para la tarea. Hoy día te envío todos tus materiales. Pero esto encierra en sí, en conclusión, la situación significativa tanto a nivel de primaria como en secundaria. Lo único que varía aquí son los desempeños que hay que escogerlos de acuerdo al grado, ¿no? De acuerdo al ciclo, si es posible, pero varía de esa forma. Entonces, a mí me interesa mucho que el colega aprenda esta situación porque después cuando venga lo de las reseñas o venga algunos aportes de Aprendo en Casa, ya tú manejas tu propia planificación
¿Y qué pasa si, yo le decía el año pasado a los profesores, qué pasa si Aprendo en Casa ya no te envía? Tú tienes tu planificación, tú tienes tus propias experiencias, tú puedes generar tus propias actividades, ya no estás dependiendo de nada. La idea es esa, ¿no? Es una idea este, muy importante, ¿no? Sí, exactamente el martes 8 de febrero, este, la tarea se tiene que enviar, ¿no? La tarea se puede enviar. Pero yo creo que si es posible de aquí les hago una imagen mientras voy subiendo el video. Tengo que descargarlo, de ahí subirlo, editarlo, subirlo a YouTube para que allí compartirlos, porque yo lo comparto no público, sino privado al grupo, ¿ya? Pero el martes 8 a las 11 de la noche pueden subir, hasta ahí pueden subir su tareita y si tienen alguna consulta está el video, si no también me pueden preguntar al personal. Este, bueno, hasta aquí entra lo de PCA. En el tema de híbrido, de experiencia de aprendizaje, ahí sí vamos a tener, ahí vamos a utilizar cómo vamos a trabajar en lo presencial y cómo vamos a trabajar en el tema virtual, un poco para ir aterrizando, ¿ya no? Ya claro que en las actividades se aterriza mucho más, pero ya en la experiencia que vamos a hacer el jueves, partiendo de 4 al azar trabajos, que vamos a un poco ayudar a mejorar y si están muy bien, también utilizar como ayuda. Entonces, en ese sentido, sí va a ser muy importante que tengamos en cuenta estas situaciones. Entonces, en conclusión, tres cosas, ¿no? En conclusión, tres cosas. El tema normativo, que también lo voy a enviar, que hay que tenerlo en cuenta. Uno, el tema del material que voy a enviarles. Dos, incluyendo los dos BOR, primaria y secundaria. El tema de la tarea, que es la parte tres, ¿no? Claro que en experiencias, como vamos a tener lo híbrido y lo otro, nos va a demorar un poco más de tiempo. Ahí sí hay clases que vamos a ir casi hasta las 11, otras de repente hasta las 10:30, otras un poco, dependiendo de cómo sea también la carga del material. En cambio, de PCA no es mucho más de la situación significativa. Ahí sí esto también es muy importante, pero en lo otro sí hay que precisar desempeños, ahí sí hay que ver esa parte y también el tema de la experiencia que parte de acá. Yo no estoy inventando experiencias. De aquí, de la situación significativa que se generó todo eso, baja a la experiencia de aprendizaje. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ya un poco les mencioné, si hay alguna preguntita me la hacen llegar. Y si no, les agradezco por su atención, han estado muy atentos, de verdad los colegas muy atentos. Y al grupo voy a enviar el material, a la vez también la tareita y el video, ¿no? Y el video. Ajá, la asistencia también la voy a enviar al grupo por esta vez, al grupo. Ahorita les voy a enviar la asistencia al grupo, la van registrando, pero la próxima si ahí veo menos del número de fases que algunos faltaron, entonces ya la asistencia la mando aquí al chat, esos dos, ¿ya? Entonces ahorita voy a enviar asistencia al grupo, todo al grupo. Muchas gracias, colegas. La asistencia al grupo WhatsApp, ¿ya? A ver, Juan pregunta que si la tarea es opcional. La tarea es para quienes quieren la certificación, para aquellos que aspiran a la certificación. Pero aquellos que no, que quieren solamente aprender, ¿no? El material y todo, no, no, normal, pueden obviar, ¿ya? Pueden obviar. Pero para el tema de, como les dije, vamos a cumplir con las 6 sesiones y cuando vengan las otras dos nos pondremos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? De repente podemos poner menos tiempo, etcétera. Pero yo lo que sí les planteé y les prometí es que va a estar Víctor Lucho Alfaro en una de ellas, ya casi en las finales, como para que nos dé los últimos alcances, casi para marzo. Lo voy a traer a Víctor Lucho, que es el coordinador de la Dirección de Educación Física y Deporte, va a estar en una clase con nosotros, así que no se lo pierdan. Eso es de mi parte. Creo que va a ser en la sexta, y ya en las otras dos nos ponemos de acuerdo ahí quienes continúan y quienes dicen hasta aquí nomás, profe, yo llego, ya cualquiera de los dos. No, no hay problema, no, no hay problema, no, no se perjudica a nadie aquí. Ya, colegas, muchas gracias. Entonces voy a enviar al grupo ahorita, ¿ya?